el trabajo gremial, artesanal, pero luego, ¿no? Pasamos a... ¿Qué le pasó? Ya. La producción en masa. Entonces ahí hay una nueva forma de organizar la producción, es la que ustedes en los diferentes textos han identificado, por ejemplo, que hay una cadena de montaje, se mantienen fijos los trabajadores, se desplaza el objeto. Existe una sociedad de consumo que prácticamente los empresarios lo que tratan es de satisfacer la necesidad de ellos. La cadena se apoya en división del trabajo y la especialización de tareas. Entonces, Henry Fayol, ¿no? Y Taylor son los que proponen la administración científica. Y más adelante, Henry Ford aparece con el concepto de economía de escala. Henry Ford consideraba que una empresa debe estar organizada exclusivamente para la fabricación de un producto único. O sea que ahí no se podía pensar en multiproductos. Entonces él dice, por favor, Piero, lea lo que está aquí. Por ejemplo, jóvenes, en el 2008 estaba en un proyecto en Andahuaylas para implementar la fábrica de harina de papa, ¿no? Entonces, en el proyecto uno tiene que sustentar qué tipo de máquina va a utilizar. Y la oferta era que había para procesar 100 toneladas en un día. Entonces uno decía, pero 100 toneladas, esa producción no hay en la zona. O sea, tendría una capacidad instalada ociosa. Lo que sí se podía hacer era adaptar a una de 10 toneladas. Entonces, el activo fijo, ¿no? Tiene que considerarse y sacar el punto de equilibrio. De ahí la formulita esa que más adelante la vamos a mirar. En la producción en masa, ¿no? Las máquinas son muy costosas, su tasa de utilización se convirtió en un objetivo básico. El aumento de la producción permitía repartir la amortización de la maquinaria entre un mayor número de productos, provocando una disminución de un costo unitario. Pero a ver, si tú te pones a fabricar y hay sobreoferta y poca demanda, entonces, ¿qué va a suceder? Ramírez, ¿qué dice? No puedo escuchar bien. No, ¿lo podría repetir? A ver, te decía si hay sobreoferta. ¿Qué sucede en el mercado? Por ejemplo, piensa en la producción de papa. Todos se han capacitado y entonces hay alto rendimiento de la tierra y sacan su papa para vender. ¿Y qué le pasa en el mercado a los paperos? En el caso de que haya mucha sobreoferta y exista poca demanda, entonces los precios tenderían a bajar, y lo cual afectaría a la empresa porque no estaría obteniendo la utilidad esperada. Ahora, si en el caso hipotético de que existiera mucha demanda, sería muy beneficioso para la empresa y estaría de acuerdo que mencionaría el anterior autor. Así que bajo ese punto sí sería rentable, pero no siempre pasa eso. Claro, estamos hablando de 1900, ¿no? Habían pocas empresas. Profesora, pero sí. Un ejemplo puede ser lo que pasó en pandemia con el pollo. Había un montón de pollo, todos vendían pollo y el precio bajó bastante el pollo. Por más que tú comprabas, el precio bajaba más todavía. Ya. Claro, miren, ustedes tienen, a ver, en un mercado perfecto la oferta sería equivalente a la demanda, ¿no? Pero eso no sucede.
Por ejemplo, si nosotros recordamos qué pasó con las vacunas, ¿no? Y como que en esta época se han sobreestoqueado y de pronto viene hasta la cuarta dosis, ¿no? Un mercado que pudiéramos entender de alguna forma, pero ya era un problema ahí porque ustedes van a ver cuáles eran los factores para medir en cada época, ¿no? No siempre ha sido la productividad. ¿Cómo vuelvo a mis? Un ratito, jóvenes. Hice algo y perdí mi clase. Ya, ahí está. Entonces, miren, aquí adoptaron en cierta forma otra estrategia, la integración vertical. O sea, ir hacia la fuente de suministros y tener manejo de ello. Y otra cosa más, que había que la especialización favorecía la mecanización. Entonces, jóvenes sí han tenido oportunidad de visitar la fábrica de cervezas. Es un proceso totalmente automatizado y se maneja desde Alemania, digamos, la parte de planificación. La distribución lo hacen aquí, ¿no? Porque hay que hacerlo físicamente. Pero el manejo de la información lo hacen desde por allá. Ya. Y allí, miren, lo que aparece es el concepto de punto de equilibrio. Entonces, un sistema de producción ya hemos visto, que es la producción en masa. Miren, acá dice, revisar páginas de 25 a 29 de Krajewski. Por favor, hagan eso. A ver, ¿tienen el libro de Krajewski? ¿Tienen a la mano? Todavía lo tienen que bajar. Un momento, profesora. Profesora, disculpa la consulta. Sí. Durante los primeros 10 minutos dijo que había enviado un link de un libro por el chat. Sí. ¿Podría reenviarlo, por favor? Yo ingresé un poco después todavía. Por el chat no. A su correo. Ah, ya, el correo. Okay, Ya, pero el Krajewski está en esta sala, en la sala virtual está, en esta aula. ¿Lo quiere ver? Revise arriba. Dice Krajewski. Antes de la primera semana de clases, dice Krajewski. ¿Lo encontró? Yo sí lo descargué, profesor. A ver, ¿y la 25 es del PDF o de qué? Es la página 49 del PDF. 49. El PDF. Ya. A ver, comparta con nosotros. El toma de decisiones, ahí encontró el punto de equilibrio. Ah, sí. A ver, vamos a leer en conjunto. ¿Está bien, jóvenes? Espero que hayan ubicado. Así vamos a aprovechar en algunos casos el material que tenemos. ¿Está bien? Sí, profesora. Gracias por haberlo encontrado. Entonces, miren ustedes, para hacer el cálculo
del análisis del punto de equilibrio, lo que van a usar ustedes es que el costo total, ¿no? ¿A qué equivale? Aquí le han puesto F más X, ¿no? Ingreso total. Si el ingreso total es igual al costo total, se obtiene el punto de equilibrio mediante esta fórmula. De tal manera que ustedes tienen la cantidad en el punto de equilibrio costo fijo sobre precio unitario menos costo variable unitario. Esa es la fórmula que lo tienen que tener presente. Entonces les ponen un pequeño ejemplo, jóvenes. No se ve. Ya ahí dice, un hospital está considerando un nuevo procedimiento que se ofrecerá al precio de $200 por paciente. El costo fijo anual sería de 100,000, con costos variables totales de 100 por paciente. ¿Cuál sería el punto de equilibrio de este servicio? Use los dos métodos, el algebraico y el gráfico, ¿no? En el gráfico, para hacer las rectas, solamente necesita 2 puntos, ¿no es cierto? Y aquí está. En el gráfico, digo, y en el algebraico, usar la fórmula. Entonces, si a esto, si como ejercicio consideramos, por ejemplo, Vizcarra compró un tomógrafo y llevó a Madre de Dios. ¿Cuánto cuesta un tomógrafo? ¿Era necesario llevarlo allí o era preferible traer a las personas a un punto donde hubiera mayor demanda? Entonces, ¿cómo toman decisiones? ¿En función de qué? Sería solamente una decisión económica. Pero claro, lo otro es una decisión social. Entonces, los ingenieros tenemos que acostumbrarnos a tomar decisiones en función de cálculos, que sería la parte técnica, económica, pero que tenemos que tener en cuenta lo que suceda, ¿no? En el ecosistema, que de repente el costo social era muy alto, ¿no? En plena pandemia era necesario tener ese tomógrafo, ¿no? A ver. Entonces tienen ahí para darle una mirada, porque eso lo han visto en costos y presupuestos, jóvenes. Bien, entonces ahí en las diapositivas también ustedes tienen que en esto los sistemas productivos tienen otra mirada en base a las estrategias de procesos. Entonces hay una que es basada en el enfoque en el proceso, el enfoque repetitivo, el enfoque en el producto y la personalización masiva. Y si uno considera, ¿no? Esos puntos de equilibrio en las curvas de costo para las opciones de proceso, vamos a considerar si el trabajo, ¿no? Si lo que nosotros hacemos es por proyectos, por ejemplo, la construcción de una iglesia, de un auditorio, ¿no? Eso no es frecuente. Si es una fábrica que produce por lotes de producción, entonces sería intermitente.
y la otra sería continua, ¿no? En línea. Entonces, la preferencia por el proceso en línea, pues sería la mejor a partir de cierto volumen. A ver, este ejercicio, jóvenes. ¿Podría leer Chávez? La propietaria de una pequeña empresa manufacturera ha patentado un nuevo dispositivo para lavar platos y limpiar fregaderos de cocina sucios. Antes de tratar de comercializar el dispositivo y agregarlo a su línea de productos actual, desea asegurarse, dentro de razonable, de que tendrá éxito. Los costos variables se han estimado en $7 por unidad producida y vendida. Los costos fijos ascienden aproximadamente a $56.000 al año. Si el precio de venta se establece en $25, ¿cuántas unidades deberán fabricarse y venderse para alcanzar el punto de equilibrio? Usan los métodos algebraico y gráfico. Las ventas pronosticadas para el primer año son de 10.000 unidades. Si el precio se reduce a $15, con esa estrategia de precios, ¿cuál sería la contribución total del producto a las utilidades en el primer año? Entonces, ahí tienen un ejercicio, jóvenes, y miren, ese problema está en la página 25-29, pero decías tú que era la página 49, ¿no? Por ahí tenían el dato. Si lo revisan bien, entonces lo que van a tener es esto de acá. Hacen la línea de los costos totales, de los ingresos totales, gráficamente se encuentra el punto de equilibrio. Entonces, además, tienen que ponerlo en las unidades adecuadas, ¿no? No necesitamos una curva logarítmica, ¿no? Entonces, solo aplicando la fórmula, el costo fijo 56.000 y aquí el precio menos el costo. Entonces, tienen ahí que la cantidad es 3.111 unidades. Y la contribución total a las utilidades lo tienen ahí. Bien, eso para ver el concepto de punto de equilibrio. Ahora, desde el punto de vista logístico, nosotros vamos a ver lo del punto de equilibrio cuando se tenga que decir el costo de mantenimiento de inventario es igual al costo de ordenar el pedido. Y en cierto punto vamos a evaluar si es conveniente aceptar los descuentos o no. Sigamos con la producción en masa y contrastarla con la manufactura integrada por computadora. Entonces, si la variable es el producto, ¿no? En la producción en masa, el ciclo de vida es largo, se tiende a la estandarización y la demanda es estable. En este caso del SIM, el ciclo de vida es corto, se trata de personalizar y hay una demanda variable. Respecto a la estrategia, en la producción en masa es basada en el liderazgo y en la del SIM en diferenciación. ¿Recuerdan, jóvenes, la cadena de valor de Porter? ¿Qué me dice Catherine? Sí, profesora, no escuché muy bien la pregunta. Sobre la cadena de valor de Porter. ¿Cuáles son las estrategias que plantea? ¿No recuerda o no ha llevado? Cristóbal, ¿qué dice? No recuerdo. Cristóbal. No recuerdo, profesora. Ya, tomen nota de que para Porter, ¿no? Tenías que adoptar una estrategia basada en el liderazgo, ¿no? De ser la mejor, o la estrategia de la diferenciación. O sea, tener diferentes estilos, variedad, ¿no? Y acá la estrategia era la economía de escala, en el otro caso, economía de variedad. Una estrategia era efecto experiencia, ¿no? Conoce más, el más antiguo, y en el caso de la manufactura integrada por computadora, la producción es totalmente flexible. Sobre la producción,
como se tiende a la economía de escala, no hay grandes lotes de producción, elevadas existencias, tienen altos espacios, pero imagínense, en Japón el costo es muy alto. Instalaciones de gran capacidad, muchos proveedores por producto y eficiente. Y ahora, ¿por qué sería negativo los muchos proveedores por producto? Porque, a ver, póngase a pensar que hay 1000 proveedores que me ofrecen algo. ¿Voy a revisar a los 1000 o me voy a centrar en los 3? Nada más, porque es lo mínimo que me pide. Y como contraparte, ¿no? En el SIM hay pequeños lotes, existencias mínimas, porque se dice que el inventario es un desperdicio. Las instalaciones son de pequeña capacidad, hay pocos proveedores por producto y su medida es eficacia. También se diferencia respecto a la organización. En la producción en masa es vertical, es burocrática, el tramo de control es amplio, las estructuras son piramidales, la toma de decisiones es centralizada y es un liderazgo controlador. Pero si es en el SIM, ¿no? Es una organización de tramo de control reducido, hay unas estructuras planas, la toma de decisiones es descentralizado, el liderazgo motivador e integrador. Y entonces aquí se dice que se le da mucha importancia al capital humano. Y ahí vamos con los trabajadores, la gran diferencia. En la producción en masa, alta especialización. En el SIM, baja. Poca formación, en el caso del SIM, elevada formación. Se tiende al trabajo individual, ¿no? Porque es alta productividad y los premios son individuales. Mientras en el SIM se considera el trabajo en equipo, se toma en cuenta las habilidades cognitivas, acá se le da mucho valor al empowerment, y la compensación es al equipo a diferencia de la producción en masa. Todo eso es en el proceso de automatización. Ahora, algo que nosotros vemos frente a la producción en masa, ¿no? Los japoneses, con su famosa, su sistema de producción Toyota, pusieron los principios de justo a tiempo, ¿no? Y que generalmente el esquema es del proveedor, el fabricante, y pasa a otra fábrica, y ahí podemos pensar en que hay un subensamble, el ensamble final, y finalmente los clientes. Entonces, aquí, en los 90, estaban implementando en la Bosch justo a tiempo. Y resulta que, por ejemplo, si Bosch fabrica electrodomésticos, algunos productos los fabricaba en Brasil y ya venía todo el kit completo. Por ejemplo, la cocina ya emplasticada. Y desde Lima salía hacia Costa Rica, o sea, hacia toda la América Central. Sin embargo, aquí sí se fabricaba la refrigeradora de todos los modelos, todos los tipos. Y entonces ellos minimizaban el stock, por ejemplo, y luego también la distribución, ¿no? Tenían logros importantes. El concepto de este sistema de producción es eliminar el desperdicio. Y para Fuji Cho de Toyota, ¿no? Y lo menciona Chase Aquilano, por eso pongo acá, Chase Aquilano et al. Cita la definición de Fuji Cho de Toyota. Todo lo que sobrepasa la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y trabajadores que sean absolutamente esenciales para la producción. Enfatizan en el concepto de que tener alto stock es innecesario. ¿Y cómo podrían eliminar los desperdicios? Mediante redes de trabajo definidas en la fábrica. Es un caso. La tecnología de grupo. O sea, se pueden imaginar en la década de los 60 que habían 8 máquinas y herramientas para hacer algún objeto. Y había que procesarlo en serie, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú querías cortar,
luego del corte pasaba a que le hagan huequitos. ¿Cómo se llama eso de hacer huequitos en el aluminio, por ejemplo, o en cualquier metal? ¿De Ríos? ¿Qué tipo de máquina herramienta se usa? En proceso 1, proceso 2 deben llevar eso. ¿Para qué sirve el taladro? La broca. Para hacer agujeros, pues eran las... ¿Ya? Entonces, ya tienes dos máquinas, ¿no? La que corta, la que hace agujeros. Luego, ¿qué máquinas más? Pero recuerdo que eran 8 máquinas herramientas y que estaba en un espacio muy grande. Y luego vino otra máquina que lo único que tenía eran cabezales. Entonces había un robot que cambiaba un cabezal y se convertía en broca. Otro que tenía cuchillas. Entonces así, diferentes procesos. Entonces tú acomodabas todo eso en función de lo que necesita la pieza. Otro concepto, calidad en la fuente. O sea, si yo quiero sacar un producto final con calidad definida, debo considerar una materia prima importante. Entonces, los proveedores tienen un trato muy especial y se dice que la producción es justo a tiempo porque todo está en su lugar, todo fluye, porque el mantenimiento lo has hecho en su momento y no hay ninguna parada de máquina imprevista. Luego, carga uniforme de la planta, como que todos los meses hay una demanda equilibrada. El sistema Kanban de control de producción, porque ahí pones las tarjetitas, la señalización por todos lados para que fluya la información. Tiempos de preparación o alistamiento minimizados. Entonces, de pronto, si el proceso casi es mecanizado, por ejemplo, en un proceso de inyectado, o cuando se ponen los plásticos y se quiere hacer frasquitos, ahí sería la técnica del soplado, ¿no? Entonces, para cambiar color, pues tienes que parar la máquina. Para cambiar el molde, de acuerdo al tamaño, también tienes que parar, pero son necesarios, eso no sería desperdicio, lo que pasa es que minimizas el tiempo. Y otra manera de verlo es, bajo estos rubros, estas variables, en los procesos, la programación uniforme, la reducción de preparación o alistamiento. En cuanto a un proceso de compras, ¿no? Hay una relación efectiva con el proveedor y por otra parte, hay una mejora sustancial en los transportes. En cuanto al personal, las personas se sienten identificadas con su trabajo, con su empresa, y tienen un buen trato en políticas y prácticas. Esto quiere decir, como es una organización plana, ¿no? Que lo que gana el gerente es un poquito más que los de abajo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en Latinoamérica? Que el gerente gana como 10 veces respecto a un trabajador cualquiera, ¿no? Entonces hay una desigualdad, digamos, pero nosotros tenemos que sacar siempre el costo-beneficio, hacer propuestas de ese nivel, pero también trabajar en políticas de personal y los problemas se pueden resolver en círculos de calidad. Ahora, respecto a los productos, se ha repetido el pull system, es que tiene dos sistemas, uno es de jalar y otro es de empujar, ¿no? Y acá lo que se dice es que hay que jalar. Hay que adelantarse a la necesidad del cliente. Hay un enfoque de planta, se usa en grupos tecnológicos y un ratito, se me está acabando la batería. Una característica es que hay trabajadores polivalentes.
que ellos puedan realizar más de una función. Para ello se los entrena y capacita permanentemente y se procede a la rotación de puestos. Los sindicatos no se oponen a ella, se procura no la formación de especialistas, sino la de la gente con objetivos y visión general. Hay un cambio en la relación con los proveedores. Debe ser una relación a largo plazo, ¿no? Hay un mutuo beneficio para ambos. Menos proveedores, no se pueden mantener muchos. Hay un desperdicio de tiempo en la selección de proveedores. Mejores proveedores porque todo el proceso se basa en la calidad y el compromiso del proveedor de poner en marcha la fabricación justo a tiempo para reducir sus costos, por un lado. A ver, por favor, me ayudan a leer. Alvarado, lea esta parte de acá. ¿Está en clase, Alvarado? Sí, profesor, es que justo ahí voy ahorita acá. Álvarez. Ok. Sí, manufactura integrada por computador es la tecnología que no solo abarca el área de operaciones y producción, sino que se interrelaciona directamente con el funcionamiento de todas las áreas de la empresa. El SIM lleva el concepto de fábrica del futuro, que utilizará computadores para diseñar productos, controlar las máquinas, manejar los materiales y controlar el proceso de producción de manera integrada. A ver, entonces allí aparecen los componentes del SIM, que tiene que tener un sistema de información y comunicación, un sistema inteligente de almacenes y un sistema de gestión de operaciones. Sin eso no funcionaría. Y lo que normalmente conocemos es el CAD, el CAM y el CAE. Si lo ven bien ustedes de cerquita, ¿no? Esto es tomado de Domínguez. Allí van a ver esa relación. Y en cada uno de ellos está el CAD y el CAE. Y el sistema inteligente significa que entra al proceso de transformación y los vehículos autoguiados son los que mueven los materiales. Y luego sale. Jalado por Robert. ¿Se acuerdan de esos brazos mecánicos? Ellos. Y por lo general, ¿no? Se dice que se busca la integración del SIM, pero por ejemplo, el justo a tiempo, la calidad total, el MRP2, MRP1, colaboran con los módulos del SIM. Entonces acá tienen diseño ayudado por computadora, manufactura ayudada por computadora, el testeo, la planificación ayudada por computadora. Tenemos algunas técnicas de automatización porque si no, no funciona. Diseño, ingeniería y fabricación asistido por ordenador. Sistemas de fabricación flexible. Existen robots. Hay el control numérico por ordenador, sistemas automatizados de manejo de materiales y tecnologías de grupo. Si hablamos de los robots, obviamente, salen frente a las personas, ¿no? Porque hay algunos trabajos, por ejemplo, estar en una siderurgia, en un gran horno, donde hay demasiado, hay elevadas temperaturas y el cuerpo no soporta, ¿no? Entonces, miren lo que dice, las ventajas de su utilización se centran en que el robot no se cansa ni se aburre, no se contamina y no pide sueldos ni aumentos de salario. Es veloz, preciso, y puede trabajar con sustancias o en ambientes peligrosos y también en horario nocturno, en días hábiles o feriados. ¿Por qué ponen énfasis en esto? Porque, claro, si por ejemplo le hacías trabajar en Semana Santa, pues le tienes que pagar triple sueldo, ¿no? Y algunas empresas no pueden parar. Volvemos aquí tratando de ubicar en la evolución histórica, ¿no? En la segunda revolución industrial, la producción en masa. En la tercera revolución, más o menos en 1975, el justo a tiempo.
Producción en masa en Estados Unidos, justo a tiempo en Japón. Y en lo que se denomina cuarta revolución industrial o industria 4.0 se acuña el término en el 2011 en Hamburgo, en Alemania. Siempre la empresa tiene que adelantarse a la necesidad del cliente. Tomamos en cuenta el punto de equilibrio y la demanda. Entonces, tenemos estrategias de operaciones de manufactura para satisfacer las necesidades del cliente. Lo que uso son plataformas de soporte basados en tecnología de información y comunicaciones. Tengo mis recursos humanos, mi capital humano, con buenas políticas y prácticas. La gerencia financiera es eficiente y se adoptan tecnologías de manufactura integrada por computadora, sistemas de producción como el justo a tiempo, y las personas tienen que entender que todo se basa en el concepto de la calidad total. Se desarrollan nuevos productos para ofertar al cliente. Por otro lado, se hace un seguimiento del servicio de postventa. Y allí, ¿no? Si nosotros tenemos nuevos productos o productos actuales, tenemos que ver las prioridades y requerimientos de desempeño bajo los conceptos de calidad, precio, confiabilidad, velocidad y flexibilidad. Y la capacidad de la empresa tiene que responder a todo ello. A modo de conclusión, ¿no? Los sistemas de producción evolucionan constantemente. Los hitos en algunas ocasiones son imperceptibles. La bibliografía, jóvenes, hemos sacado de Krajewski, de mi librito y del justo a tiempo, que es de Haidt, que no tengo el dato preciso. ¿Algún comentario sobre esto, jóvenes? ¿Ninguno? Profesora, tengo una pregunta. Sí. En el caso de cuando hablaba de la manufactura integrada por computadora y del otro, mencionaba que había el caso de alta especialización y poca formación. ¿Cómo en ese punto diferencian lo que sería la especialización y la formación? A ver, voy a tratar de hacer una analogía, ¿está bien? En la década de los 90, ¿no? Había una tendencia mundial a la especialización. Por ejemplo, en la carrera, ¿no? Que soy ingeniero de ciberseguridad. Cuando la oferta podía haber sido, eres un ingeniero electrónico, pero en el tercer año, ¿no? Se te empieza a preparar de acuerdo a lo que tú quieres, porque se supone que en el tercer año el estudiante ya tiene visión de lo que está pasando a su alrededor. Él puede elegir. Pero frente al susto de que de repente me quedo sin alumnos, ¿no? La verdad que no hacen una propuesta de educación generalizada, un bachillerato que pueda brindar conocimientos básicos, y por eso se dice alta formación en las matemáticas y las ciencias naturales, luego los idiomas, ¿no? Y algunos aspectos, pero eso es hasta el tercer año. Y entonces, en los 2 últimos años, tú, de acuerdo a la tendencia, eliges el responsable de tu elección y eres tú, porque además estás maduro. ¿Cuál es la necesidad del mercado, por un lado, y lo otro, cuál es la necesidad del país para su desarrollo? Entonces, por ejemplo, a nadie le gusta estudiar computación. Sin embargo, la inteligencia artificial está que se desarrolla en todos los campos. ¿Y qué va a pasar? Como no tengo gente especialista, yo voy a traer de otro lado. Y no va a haber transferencia tecnológica. Y un montón de problemas más. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? O sea, tú apuestas por la especialización, la alta especialización, y dedicas todos tus recursos para eso, o prefieres la generalización, todo básico. Y entonces, la oferta, por ejemplo, que hace la Universidad Católica, la Universidad Cayetano Heredia, es, por ejemplo, alguien quiere estudiar biofísica, por decir. Esa carrera, digamos que es de último ciclo. Pueden haber 4 estudiantes ahí, una fusión de todo.
se prefiere que la gente conozca todo, por ejemplo, los médicos peruanos, ¿no? Como estudian de todo y ven acá todas las enfermedades, son requeridos en Estados Unidos, porque allá es alta especialización, o sea, saben solo una línea. El oftalmólogo no sabe más nada de ojos, solo ojos. Pero aquí tienen una formación de medicina general y luego la especialización, entonces son más catalogados, rinden más. Entonces, en las empresas, por ejemplo, si tú solo eres soldador, no vas a pasarte a otro lado. Cuando haya rotación de puesto te vas a sentir incómodo porque no sabes lo otro. Sin embargo, las empresas, sobre todo las transnacionales, quieren que tú sepas soldar, que lo vas a hacer, ponte los 2 primeros años, y el siguiente te capacitan para que tú pases a otra etapa donde se te requiera mejor. Y no sé si han visto ustedes la película esta de Tiempos Modernos de Chaplin. ¿Llegaron a ver? No, profesor. Ya, les recomiendo verlo por un tema. Que allí la persona, las 8 horas, los 365 días del año, hace lo mismo, la misma rutina. Entonces no se siente motivado para ir a su trabajo, por un lado, porque es la rutina la que le mata, ¿no? Él debe aprender a hacer varias cosas. Entonces, cuando nos muestran este sistema japonés, este sistema de Toyota, dicen que ellos, por ejemplo, después del trabajo se quedan y plantean problemas y resuelven. Pero ahora, podemos preguntar a la gente que realmente ha ido al Japón y dice, sí, pero eso funciona en algunos lados, no en todo lado. Porque si no, no habría tasas de suicidio por ahí, porque todo el mundo está contento, ¿no? Viven en espacios pequeños y bueno, ya. Culturalmente hablado, pero aquí, por ejemplo, ahora se está hablando de Lean, que es basado en este sistema de producción justo a tiempo, que significa siempre eliminar desperdicios, optimizar el tiempo y todo lo demás. Cuando tengan oportunidad de escuchar sobre el tema, siempre les van a decir el capital humano, la calidad total, y luego yo leía un libro de un americano que decía, todo eso puede estar bien, si no hay rentabilidad, ¿cómo pagas a la gente? Si no hay utilidad, ¿cómo le pagas? Entonces, volviendo al tema, a la pregunta del estudiante, ¿no? ¿Prefiere ser un especialista y no aprender más? ¿O un generalista y aprender de acuerdo a lo que el mercado, o sea, me adapto? La flexibilidad es un tema. Y por último, hay un tema que a nosotros nos recomendaban en los 90, ¿no? Que la generación de ustedes, pues, tendría 5 carreras, ¿no? Muchas certificaciones, porque el mercado lo requiere, justamente por esto de la especialización, porque la empresa no te va a dar todo. Tú también tienes que poner parte de lo que necesitas, adelantarte a la necesidad. Entonces, cuando consiguen una beca internacional, ¿qué cosa pagan? Liderazgo, aunque sea que haya sido delegado de tu aula de clase. ¿Se dan cuenta? La importancia, algunos no quieren porque, mucho tiempo. ¿Sí? Luego, ¿sabes tocar algún instrumento musical? O sea, las actividades extracurriculares las valoran bastante. Eras del club de tu distrito, o sea, el concepto de saber organizar, trabajar en equipo, eso valoran bastante. Y saber y tener conocimiento de idiomas, básicamente del inglés, jóvenes. Y también están valorizando el quechua, ¿no? Bueno, a ver, entonces pasamos a la parte del pronóstico. ¿Sí? Cuando uno habla de demanda, tiene que hablar de 2 metodologías para determinar. Por un lado, como ingeniero, tú quieres aprender los métodos cuantitativos, ¿cierto? Entonces utilizas diferentes técnicas para hacer pronósticos, para adelantarte al futuro.
Pero si no tienes datos básicos y si la información no está a la mano, como sucedió en la pandemia, ¿no? Nos hemos pasado bastante tiempo con ensayos, ¿verdad? Y hoy en día la gente ya no quiere usar tapaboca porque se dice que ha bajado la tasa de mortalidad, ¿verdad? Pero ahí hay todo un tema, porque al principio usaban la curva logarítmica, que no era una regresión simple, ¿no? Entonces, se podía determinar cuánto, por ejemplo, la demanda de las tapabocas. ¿Y cuánto costaban al principio? ¿Ustedes llegaron a comprar cada N95 con 25 soles? No, profesor. Y el otro, el que es más simple, en algún momento llega a costar 10 soles, joven. ¿Y ahora cuánto cuesta? Un sol, creo, ¿no? Venden por paquetes. A ver. Ya, también esta diapositiva está con ustedes, porque esto es una información muy básica, muy general, si están interesados. Por ejemplo, decía los métodos cuantitativos, por un lado, y por el otro lado, la escuela voluntarista, la francesa sobre todo, decía que hay diferentes técnicas para nosotros trazar escenarios futuros y le denominaban futuribles, ¿no? Futuro 1, futuro 2, futuro 3, futuro 4, para mí serían alternativas, ¿no? Y que en base a eso uno pueda ofrecer y decir, de acuerdo a eso, yo voy a seguir ese camino. Entonces, la prospectiva, ¿no? Es un término que se refiere qué actitud tomamos frente al cambio. Podrías tú asumir como un emú, como un avestruz, ignorar el cambio, ¿no? Eso le pasó a algunos gobiernos cuando vino la pandemia. La otra, la reactiva, el apagafuegos, ¿no? Reaccionar cuando ocurre el cambio. La preactiva, prepararnos para el cambio, y la proactiva, construir el cambio. Entonces, jóvenes, no sé si ustedes han leído, han escuchado que en China han vuelto a confinarse, así como nosotros hemos estado el año pasado, ¿no? Entonces no sale la gente y se supone que tienen otros requerimientos. Pero, por ejemplo, nuestros productores de uva, que siempre han exportado a China, ¿no? Se ven frente a la amenaza del alto costo de la carga, porque tiene que llegar vía marítima, ¿no? Y por otro lado, podría haber un efecto regulatorio de decir, no viene más de por allá. Y entonces, ¿qué pasa mirando hacia atrás? Esta foto es una que yo tomé allí cerca de Iguazú, por el Brasil. Y miren, estos son campos de pinos. ¿Para qué sirven los pinos? ¿Tienen idea? Mamani, ¿qué dice? Para hacer de muebles, tal vez, profesora. Ya, para hacer muebles, para hacer papeles. En los 70 sembraron en Cajamarca, ¿no? Ahí donde está el Valle del Porcón, mucho pino. ¿Y qué es lo que exportan? Ahora exportan champiñones, honguitos, ¿no? Porque eso es lo que ha crecido. Y no ha habido la fábrica de papel. Pues no habrían hecho bien los cálculos, decían que eran muy delgados, que tal vez el terreno no era el adecuado, ¿no? Pero aquí tenían que sembrar algo. Entonces tú podrías decidir entre sembrar eucaliptos
o sembrar pinos. Los eucaliptos son depredadores, dicen, ¿no? Y que consumen bastante agua. Eso habría que ver. Entonces, con esa breve introducción, ¿no? Vamos al otro término de la prognosis, que es el conocimiento anticipado de algún suceso. ¿Qué cantidad de madera de pino se requiere para fabricar 1000 mesas modelo Louis XV? ¿No? Entonces, uno tendría que hacer sus cálculos para decidir ahora las mesas a dónde se van a llevar, cuál es la demanda, ¿no? Entonces yo podría tomar como dato, ¿no? Diferentes mercados y ver a dónde me conviene mandar. Entonces podría utilizar yo, ¿no? Allí la prospectiva, como les decía, hay futuros posibles para manejar la incertidumbre con una información que debo tenerlo. Y construyo, ¿no? El futuro gestionando la incertidumbre, gestionando el riesgo. ¿Y qué debo responder? ¿Qué tecnologías emergentes se esperan en el mundo para el futuro? Fíjense que esta diapositiva es del año 2002, dice por ahí, ¿no? Así, fuente, Mojica 2002. Y ahí obviamente no se hablaba de industria 4.0. Hemos dicho que ese término aparece en el 2011, ¿cierto? Y me puse a escribir el librito que van a tener en mano, que lo tienen en mano ustedes, ¿no? Pero yo tenía que relacionarlo con la logística, ¿sí? ¿Qué técnicas se usan? Allí se usa el Delphi, el FODA, los cuestionarios, las entrevistas como para tomar la información. También se usa el análisis morfológico, el ábaco de Regnier, y los sistémicos usan la metodología sistemas blandos y la dinámica de sistema. Entonces Rodríguez Ulloa decía que era posible usar todo esto y hicimos un ejercicio, ¿no? Estamos hablando de una capacitación del 2006, pero no hemos tenido la posibilidad de implementar, ¿no? ¿Y el Delphi en qué consiste? Que uno tiene que seleccionar a expertos y hacerle una serie de preguntas para ver qué es lo que piensa que va a pasar de acá a 10 años. Entonces, en el país, por ejemplo, se ha hecho un estudio al 2040. Sin embargo, la ONU tiene metas para el 2030. O sea, nosotros nos habíamos ido un poco más allá. Parece que como ejercicio académico, como consultoría, eso resulta interesante. Pero, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer frente a la escasez del agua? Y resulta que en Perú están sembrando bastante palta porque hay demanda. Pero, ¿qué sucede con todo el ecosistema? ¿No? Ese es un problema. Y como le decía, el Delphi responde a encuestas, cuestionarios, ¿no? Y acá tengo que anotar si soy experto, si soy un conocedor del tema, ¿no? Y otros más. Y entonces uno anota aquí, por ejemplo, lo que yo opine podría ser diferente respecto a lo que ustedes opinen, ¿no? Generacionalmente, basado en conocimientos, etcétera. Pero se le da cierto peso, cierta ponderación. Miren qué se pensaba en ese entonces. Ahí tienen a mano, ustedes lo pueden leer, ¿no? Se pensaba en un software modular, ¿no? Si se requería software libre o no. Por ejemplo, la plataforma Moodle es software libre, ¿no? Nosotros lo usamos. En otros lados usan Canvas, usan otras plataformas, ¿no? Y miren, el proyecto del MIT de Media Lab, ¿no? Era que el costo de las laptops fueran $100. Seguramente alguno de ustedes ha usado.
¿Qué dice Quispe? ¿Lo usó o conoció cuando estaba en el colegio? Esa la tono, profesora. ¿No? Pero no lo vio porque esto es de la época de García, entre García y Humala. Estamos hablando del 2009. Miren, se supone que esto no tenía disco duro, era el tema. Y que entonces vía satélite te podían dar el contenido y con eso podías... Y para que cueste $100 frente a la laptop que nosotros, ahorita han subido un montón, ¿no? $1,000 creo que es lo mínimo que cuesta, no sé, depende del mercado. Pero en aquel entonces, el MIT lo que decía era que le llegue a todos los niños pobres para que con la educación que puedan obtener mejoren su calidad de vida. Y entonces para Latinoamérica hicieron un pronóstico de que cada país debía comprar 40,000. Los únicos que compraron fueron Perú, Uruguay y Bolivia, me parece. Y Perú tuvo que comprar 250,000 computadoras, pero no habían 250,000 niños usando la computadora, porque en algún momento se quemó el almacén, pero cosa de la historia negra, ¿no? Pero había el proyecto. Ahora, hemos hablado de prognosis, hemos hablado de prospectiva, ¿no es cierto? Lo que comúnmente hacemos, usamos métodos cuantitativos y hacemos los pronósticos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de Mistura? O eran muy pequeños para ir, en todo caso. Y ahí yo hacía unas colas enormes de unas 150 personas, nunca llegué a comer cerdo a la caja china. Porque si empezaba a ser a las 12, ¿no? Y si quería ir a mi clase a las 4 de la tarde, pues tenía que salir a las 3. Había hecho 3 horas de cola por gusto y no comía nada de eso, ¿no? Entonces era mejor irme a Huaral y comer un poquito y probar. Pronosticar es emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro basándose en análisis y en consideraciones de juicio. Tienes los datos, pero luego aplicas el juicio crítico. ¿Cuáles son los factores para la selección del método de pronósticos? El contexto del pronóstico, la relevancia y disponibilidad de datos históricos. Si no tengo datos históricos, no podría aplicar. El grado de exactitud deseado, el periodo de tiempo que se va a pronosticar, el análisis de costo-beneficio del pronóstico, el punto de ciclo de vida en que se encuentra el producto, ¿no? Y tenemos métodos causales como la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, métodos con series de tiempo como el pronóstico empírico, la estimación del promedio simple, móvil, suavización exponencial, patrones estacionales, Bob Jenkins. Gran parte de esto ustedes ya lo han visto en sus cursos anteriores. Y nosotros hemos hecho hoy día una breve presentación de prospectiva, que es un método cualitativo, tiene un enfoque filosófico, hemos dicho que era voluntarista, basado en la hermenéutica. En tanto el pronóstico, ¿no? Se basa en el método cuantitativo, las técnicas y métodos, la estadística descriptiva, las redes neuronales, los sistemas expertos, la inteligencia artificial. Y tiene un enfoque positivista. Ustedes que han llevado filosofía, fíjense que acá hay un enfoque positivista y en este lado es la hermenéutica, ¿no? Y o sea, es la corriente que sigues a Francia o sigues a Estados Unidos. Y nosotros, como estamos por este otro lado, pues usamos el método cuantitativo con enfoque positivista. ¿Algún comentario, jóvenes? Profesora, en la diapositiva número 6 mencionaban en técnicas y herramientas el ábaco de Regnier. ¿Podría explicar un poquito más de esto? A ver, mira,
Se mencionó el ábaco. El jueves te traigo si estás interesado. ¿Está bien? Porque yo profesora. tengo un ejercicio. El otro es el análisis morfológico. Ya. ¿Tu nombre es Ramírez? Sí, profesora. Ya, estás interesado. Ya, a ver. Algo más tenía que hacer ahí. A ver, un ratito. Para terminar la clase e introducir al otro tema, ¿no? Nosotros vamos a ver las tendencias de la logística rápidamente. Y todavía no ha cambiado. Miren, el material es de hace tiempo. Ya. Una de las tendencias de la logística es la participación en el comercio internacional. Entonces, miren, el comercio mundial crece más rápido que el producto mundial. Ha cambiado la estructura del comercio mundial. Por ejemplo, China, ¿no? Ahora reparte sus productos por todo lado y Shanghái se ha convertido en un puerto estratégico. Hay productos diferenciados para mercados particulares. Por ejemplo, en el puerto de Panamá, lo que hacen es acondicionar los productos, darle mayor valor agregado. O sea, ahí llega como un polo cualquiera y luego el polo se convierte en diferentes modelos, ¿no? Y para mercados especializados. Tuve la oportunidad de estar en una feria y resulta que había una pantaloneta que costaba $0.8. Y eso aquí podía estar costando 30 soles. Entonces, yo vi el precio unitario y yo sacaba mi dólar para comprar. Y entonces me dice, el lote mínimo de compra es $800. Entonces, me quedé con las ganas, nada más miré. Los mercados son relativamente más abiertos. Los consumidores están mejor informados y más exigentes, sobre todo la gente joven, los millennials, que se meten y hacen compras online, ¿no? Ahora, hay una nueva organización del comercio mundial, nuevos temas en la agenda de negociación, nuevo regionalismo y hay un paradigma competitivo. Eso como tendencia. Sobre productos diferenciados para mercados particulares, ¿no? Aquí se menciona la revolución de la información y el conocimiento abre paso a productos o servicios diferenciados orientados hacia mercados particulares. Se debe dejar de exportar productos o servicios con poco valor agregado. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido en la Pampilla? Y cómo se da mucho valor aquí en el país sobre la petroquímica, ¿no? Que han inaugurado hace poco jóvenes en Talara. Creo que sí, en ¿Alguien? Talara, en Piura. Ya. Y resulta que hay una tendencia mundial a usar las energías renovables, ¿no? Y entonces tú haces todo lo contrario y tienes una capacidad instalada mayor a la producción. O sea, hay todo un tema que en el periodo de Humala se debía haber decidido que no se debía hacer, pero se hizo, se gastó, ¿no? Cambiar la pregunta, ¿a quién le puedo exportar mi producto por algo así? Conocido lo que quiere el mercado de destino, puedo producir ese bien o servicio en las condiciones técnicas de precio, de envase y embalaje y de oportunidad que el cliente necesita. Entonces, por ejemplo, para generar la necesidad, como en Dubái, por allí hace mucho calor,
¿no? Sería imposible pensar en que se usen un abrigo de pieles. Pero como les quiero vender, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Les creo un mundo donde haga frío. Así como hay patinaje de hielo, igual, cuando hace mucho frío lo que voy a necesitar es un abrigo, ¿no? Entonces, de ese modo genero la necesidad y hay una demanda. No sé si por acá han tenido oportunidad de ir o escuchar que hay algunos lugares donde lo que se, digamos, así como que usan unas mangueras y poco menos en pleno calor tienes mucho frío, ¿no? O sea, a veces te bañan de espuma, ¿no? sin que sea época de carnavales. Y entonces, ¿qué tipo de ropa tendrás que usar? Te crean una necesidad. Frente a eso, entonces, hay un cambio en las estrategias de distribución. Pensemos nada más por qué la cadena de suministros en cierto momento ha sido, digamos, deteriorada. O sea, no ha habido tanto flujo de información porque en determinado momento los contenedores costaban tanto, ¿no? Porque habían pocos respecto a la demanda. Por otro lado, el combustible ha subido enormemente y todo esto genera un alto precio, ¿no? Porque es un componente básico de la estructura de precios. Cada vez los países se ponen de acuerdo, entonces hay compromisos multilaterales, ¿no? Aquí dice, los gobiernos reservarán un mínimo margen de maniobra a través de las políticas arancelarias para regular sus flujos comerciales, obtener ingresos para el fisco. Eso es muy importante. Entonces, el avance de la tecnología, de la información y de las comunicaciones cada vez son mayores. Hay una mejora en la eficiencia de la distribución física internacional. Las estrategias competitivas con base en la diferenciación y políticas más personalizadas, ventas a la medida, ¿no? Nueva Organización del Comercio Mundial. En marzo de 1994 se suscribió el nuevo acuerdo GATT. Luego se establece la Organización Mundial de Comercio. Se plantean compromisos y cronogramas concretos. Y eso que comentaba hace un momento, el reciente ingreso de China como miembro pleno de la OMC afecta al comercio internacional. Se requieren más servicios, hay derechos de propiedad intelectual, se considera el comercio ambiental que incluye el diseño de estrategias de desarrollo sostenible, hay una legislación laboral que se tiene que considerar. Y cuando hablan de nuevo regionalismo, ¿no? Aprovechar las ventajas de la integración, pero con una orientación al mundo, integra países grandes y pequeños de altos niveles de desarrollo industrial con países de desarrollo intermedio. Si esto es así, no se sabe por qué Inglaterra se ha salido de la Comunidad Económica Europea. Y por otra parte, por qué Ucrania quiere estar en la OTAN. Entonces, esas son políticas que afectan al mercado internacional, ¿no? Plantea acuerdos entre países que se unen sobre la base de diferentes elementos de identidad y no necesariamente por tratarse de países con fronteras comunes. El paradigma competitivo, ¿no? Factores que contribuyen a lograr la competitividad, políticas gubernamentales que propician la competitividad, los consumidores exigentes, proveedores eficientes, eficaces, diríamos, factores productivos de calidad. Tener en cuenta la innovación tecnológica, en nuestro caso, la universidad tiene que participar acá. Competidores que estimulan la competencia leal, productos y servicios de excelencia y una cultura orientada hacia el mercado. Y las tendencias logísticas, integración de la cadena de abastecimiento, colaboración en la cadena, incorporación acelerada de tecnologías, logística ambiental y la tercerización.
y algunos en el Congreso actual no entienden mucho de tercerización. Entonces, ¿para qué yo tendría en planilla a los trabajadores de limpieza si mi core del negocio es otra cosa? Por ejemplo, cuando se habla de la incorporación acelerada de tecnologías, pues se tiene que ver todo lo que proporciona, las facilidades que proporciona el TIC y la simulación, la inteligencia artificial. Logística ambiental tiene que ver con la logística reversa, ¿no? Y tomar en cuenta que hay aspectos de seguridad, normas internacionales. Y ahí tienen la referencia, jóvenes. ¿Estamos? Entonces habríamos cubierto todo el material que hemos puesto ahí y con la promesa de que les voy a contar algo sobre el abaco de Remier a pedido de Ramírez. Eso será en los primeros minutos de la clase. Ustedes tienen una tarea. Identificar los casos. ¿Está bien? ¿Han visto lo que puse, el aviso? Delegados, ¿con quién le toca trabajar? Sí, profesora. Ya, entonces el día miércoles vamos a hacer esos ejercicios de pronóstico de esos casos. O sea, ustedes deben hacer su presentación. Como todo caso, no tiene una única solución. ¿Está bien? Ustedes resuelvan las preguntas y luego vamos a pedir ahí llenar un formato. ¿Está bien, jóvenes? Bien, nos vemos entonces el día jueves. Sí, profesora. Hasta luego. Hazlo, profesora. Gracias. Hasta luego, profesora.